Canarias que celebraremos a lo largo de este año de 2012. La idea inicial que soporta este proyecto es la obra de Historia General de las Islas Canarias contemporánea, de la que son autores todos los presentes que me acompañan en esta mesa, obra publicada por la Obra Social de la Caja de Canarias en 2011. Como ellos dicen en la introducción general, desde la Historia de Canarias, publicada en 1996 por el Cabildo de Gran Canaria, no habían aparecido síntesis historiográficas sobre el archipiélago, ni sobre la era que se abre con la Revolución Liberal Española, que conmemoramos precisamente este año con el bicentenario de la Constitución de 1812. Hemos pensado que sería interesante conversar en público sobre las cuestiones de interés y de controversia que suscita la historia contemporánea de Canarias, que son muchas y confiamos incluso en que sean más al cabo de estos diálogos, lo que probaría que han cumplido su objetivo, que es interesar para seguir profundizando. Vamos a tratar hoy de lo relativo al bloque 1, el tránsito a la contemporaneidad 1808-1880, que dirigió el profesor Agustín Millares Cantero, cuya trayectoria profesional es bien conocida por todos y muy en particular para nosotros en la clase socioeconómica, que publicó en 2004 su obra Santa Cruz Dominadora, el centralismo interno y la provincia imposible en el siglo XIX de Canarias. Hoy tenemos además en esta mesa al profesor Miguel Suárez Bosa y al profesor Sergio Millares Cantero, todos ellos autores que han participado en la realización de esta obra. A los historiadores presentes les quiero agradecer profundamente su colaboración desinteresada y generosa con la Real Sociedad Económica, y confío en que esta serie de reuniones sean útiles para los asistentes e incluso para los propios autores. A continuación tiene la palabra don Sergio Millares para explicar el conjunto de la idea general de la obra. Bueno, muy brevemente, porque hoy lo vamos a dedicar a explicar el bloque 1 del... ¿Ahora? Sí. Muy brevemente para explicar la gestación de esta obra y explicar también la estructura y el origen de la idea, un poco algunas ideas, pero hoy vamos a dedicarlo exclusivamente a tratar el bloque 1, el primer bloque de esta obra que dirige Agustín Millares y cuyo autor también es Miguel Suárez. En sucesivos días, a final de junio, en septiembre creo, Tomás, y en octubre creo que son 4 bloques la obra, pues a final de junio será el segundo bloque, el tercero en septiembre y en octubre será el cuarto. O sea, es decir, esto es el inicio de un ciclo que comienza hoy. En el 2007 nació la idea de este libro. Se presentó este proyecto a la obra social de la Caja de Canarias, cuando todavía era la Caja de Canarias, que la acogió favorablemente, la obra social la acogió muy favorablemente y apostó por esta idea. Pero al principio este libro iba a ser una obra de divulgación, una obra divulgativa, pero fue creciendo y fue incrementándose y decidimos no hacer una obra divulgativa, sino hacer una obra también de investigación y que abriera camino. Y este es el resultado. Me dicen que no lo hemos podido traer aquí por los distribuidores, pero se vende en cualquier librería y está a disposición del público. Son 30 euros, creo que es el precio bastante asequible, o sea que el que esté interesado puede conseguirlo. Bueno, esta obra inicialmente estaba pensada para 200 páginas y se incrementó a 700 y pico. O sea, se empezó a engrosarse, a incrementarse, y porque empezamos a ver huecos, nos pusimos a la tarea de la investigación y el resultado es el que ustedes ven ahora. Porque habían unas lagunas muy importantes en la historia, ¿no? Y estos huecos pues se han estado llenando fundamentalmente el siglo XIX, parte del siglo XX también. Pero claro, si queríamos que esta obra realmente se llamara Historia Contemporánea de Canarias, teníamos que llenar esos huecos. En total somos 4 directores de la obra. Está Agustín, está Miguel Suárez, que coordina el bloque segundo y les expondrá en junio los contenidos del bloque segundo. Yo he dirigido el bloque tercero, dedicado a la guerra civil y el primer franquismo.
y Francisco Quintana Navarro es el que dirige el bloque cuarto. Somos 4 directores más 13 autores de la obra, que en total, entre los directores también somos autores, por lo tanto somos en total 17 autores. Yo creo que pocas veces se ha hecho este esfuerzo de coordinación, de poner en común todas las aportaciones que de manera dispersa se han hecho desde el punto de vista de la investigación, y esto es uno de los, creo que es un esfuerzo bastante serio por coordinar los diferentes contenidos que hasta ahora han estado dispersos. Es una obra científica, pero también divulgativa, porque lo que hemos querido hacer es que esta obra sea también, que sea fácilmente, que sea asequible para la gente, que se lea bien, que la gente disfrute del recorrido de sus páginas a través de fotos, de imágenes, de cuadros estadísticos, etc. Es decir, que no sea, porque una obra científica a veces es árida y no podemos sustraernos a ese problema, pero hemos querido que también sea amena y creo que de alguna manera se ha logrado. En Canarias hay una escasa tradición de obras generalistas, aunque algunas hayan sido muy meritorias. Sin embargo, se llaman falta un trabajo que resumiera el siglo XIX y el siglo XX. Este es el primer trabajo específico del siglo XIX y el siglo XX. Hasta ahora han habido historias de Canarias, que cogen desde la conquista hasta la actualidad. Evidentemente se contemplaba la historia contemporánea, pero no se trataba de manera individualizada. Y esta es la primera obra que creo que esa es la virtud, una de las virtudes de esta obra, que se trata de manera individualizada. De todas formas, tampoco podemos olvidar los desequilibrios que contiene. Pero esto es lógico, somos 17 los que hemos intervenido. Y 17 que cada uno hemos investigado por nuestra cuenta y hemos aportado por nuestra cuenta. Por eso hemos hecho un gran esfuerzo de coordinación, titánico esfuerzo de coordinación, que creo que ha dado estos frutos, los que ustedes ven en estos momentos. Se ha luchado por la coherencia y la homogeneidad, y por eso podemos denominarla hasta ahora colectiva. Pero quien tiene que decidirlo son ustedes. Por eso creo que la última palabra son los lectores y por supuesto es una obra que seguro que contiene desequilibrios y contiene muchas cosas que se pueden aportar, y de hecho pues en el futuro, en próximas ediciones, los corregiremos si hay lugar. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros en este año estamos celebrando el bicentenario de la Revolución Liberal. Entonces, en cada acto leemos un artículo de la Constitución de 1812 y le vamos a pedir a nuestra colega Nani Ulet que haga una lectura de un artículo que ha elegido. Título sexto. Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos. Capítulo segundo. Del gobierno político de las provincias y de las diputaciones provinciales. Artículo 324. El gobierno político de las provincias residirá en el jefe superior, nombrado por el rey en cada una de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hablaremos seguramente de lo que acaba de nombrar Dani. Bueno, ahora le pedimos a cada uno de los... Empezamos por Agustín, que haga una exposición de lo que él considera interesante ahora aportar, a continuación Miguel, y luego pues haremos preguntas. Bueno, a mí me tocó sumarme tarde a esta iniciativa, es decir, cuando me ofrecieron la posibilidad de colaborar en ella, ya el proyecto estaba diseñado, y entonces me fueron adjudicados 3 capítulos, el cuarto, el quinto y 11º. Y al mismo tiempo se me adjudicó la coordinación del primer bloque, que se había considerado que tenía que abarcar de 1808 hasta 1880, bueno, los primeros años de la primera restauración borbónica. El modelo que habían diseñado los promotores de la idea pues corresponde a un planteamiento, una estructura muy básica, muy elemental. Se acaba de analizar primero la economía, la sociedad, bueno, economía, demografía, sociedad, política,
y cultura. Y sobre esa base, pues se estructuraron 6 capítulos por cada uno de los bloques. Entonces, bueno, lo que ya lo he dicho Sergio, lo que en principio se planteó como un proyecto de divulgación, un manual de historia de Canarias contemporánea, se convirtió en un ensayo. Que además yo creo que era la única fórmula posible, ¿no? Y realista, y lo más científico y riguroso, porque hacer una síntesis de una cantidad de cuestiones que apenas han sido abordadas, y en algunos casos que estaban inéditas, pues resultaba muy problemático. Entonces, en esa labor de investigación, pues claro, se han planteado discrepancias en cuanto al enfoque que teníamos los diferentes autores a la hora de caracterizar por los diferentes periodos históricos o la composición inclusive de la propia sociedad o la definición que esta sociedad tenía o del tipo de economía, etc. Sobre esa base, en los 3 capítulos que yo he elaborado, el 5, el 6 y el 11, el 11 corresponde al segundo bloque, el capítulo más largo, pues claro, abarca prácticamente el 25% del manual. La verdad que me he extendido justamente porque al asignarse en una serie de temas muy peleagudos, muy complicados, pues me obligaron a un trabajo de investigación. Los temas eran, en primer lugar, terratenientes y campesinos en el antiguo régimen, o del antiguo al nuevo régimen, luego la estructura y prácticas políticas del Estado liberal hasta los inicios de la restauración, y luego un tercer capítulo en el segundo bloque que abarcaba el periodo de 1875 a 1936, es decir, toda la política, parte de la sociedad en este periodo, de 1875 a 1936, claro, son 61 años, y en medio pues toda la restauración borbónica, con todas sus diferentes etapas, el periodo de la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Bueno, ese planteamiento tan ambicioso, en principio yo no lo vi claro, pero bueno, al final pues resultó un capítulo que creo interesante y bien trabado. Mis 3 capítulos forman un todo, se pueden leer de corrido, ¿no? Porque en ellos desarrollo más ampliamente pues temas que habían sido planteados por mí desde mi primera ópera prima, publicada en 1975, la aproximación a una fenomenología de la restauración en la isla de Gran Canaria, y luego pues desarrollado en sucesivos trabajos posteriores. ¿Qué temas eran estos? Pues básicamente uno de ellos es el tema de la gran propiedad, la significación de la gran propiedad. Empecé con un trabajo publicado en el tomo 5 de la historia, la reedición que organizamos de la historia de Agustín Millares Torres, de la historia general de Agustín Millares Torres, un trabajo que abarcaba pues, la tipificación de la gran propiedad en las Canarias Orientales. Colaboré conmigo en ese estudio, y bueno, fue un trabajo pionero a la hora de plantear el tema de la gran propiedad sobre base rigurosa, porque hasta entonces no se había hecho, ¿no? Tenemos un estudio de la desamortización publicado un par de años antes en Canarias por parte del economista Ojeda Quintana y poco más, ¿no? Desde entonces el tema de los estudios de la estructura de la propiedad agraria y la vinculación con el caciquismo, con las estructuras de poder, pues se ha ido incrementando. Contamos con la tesis doctoral de José Manuel Rodríguez Acevedo y también con la tesis doctoral de Carmen Rosa Pérez Barrio. La primera obra, la de Rodríguez Acevedo, Caciquismo y Cuestión Agraria en Tenerife, de 1890 a 1936, una obra que creo que es muy sólida para la isla Picuda, y además planteando una serie de problemas sumamente interesantes, del orden metodológico y del orden teórico. Y la segunda tesis, la de Pérez Barrio, pues se refiere a la comarca de Abona, en el sur de Tenerife. En fin, yo creo que ya la historiografía canaria dispone de suficientes apoyaturas empíricas como para desterrar la idea de que en Canarias es una región con una estructura, una división de la propiedad agraria igualitaria o justa o equitativa, donde prácticamente la gran propiedad no existía. Esto es un mito cultivado inclusive por sectores pues hasta dentro del mundo de la academia en los años 60 o 70. Bueno, eso ya se ha deshecho totalmente con solo considerar lo que significa por las grandes familias de los coroneles de la Oliva en Fuerteventura y en Lanzarote, o el condado de Vega Grande, o los Manrique de Lara en Gran Canaria, o los Sotomayor en la isla de La Palma, o los Condes del Palmar, o etcétera, o Villanueva del Prado en la isla de Tenerife. E inclusive en islas como La Gomera, en el capítulo 11, hay una aportación también novedosa sobre la gran propiedad, cada uno de los caciques, de un Bento Casanova, con un latifundio pues, de más de 100 hectáreas, ¿no? En la isla colombina. Ya estamos entonces desterrando el mito de la justa distribución o la equitativa distribución de la propiedad agraria, y estamos señalando el papel, el peso, la significación histórica que tuvo. Por lo que a mí concierne, en el capítulo 4, pues planteo el tema
justamente de la previvencia de esa gran propiedad territorial más allá de las reformas agrarias liberales. O sea, como esas desamortizaciones, tanto la de Mendizábal, bueno, primero procede del reinado de Carlos IV, la que afrontó inclusive el trienio liberal, pero bueno, los grandes procesos desamortizadores, como se configura primero con Mendizábal, la desamortización religiosa, y luego con Madoz, la desamortización civil o general, pues en Canarias supusieron la venta de unas 47.000 hectáreas, equivalente a un 6% de la superficie del archipiélago. Pero el problema está como esa gran cantidad, volumen de tierra, agua y casa también, ¿no?, solares, etcétera, que se pusieron en venta, pues van a estar controlados por muy pocas manos, ¿no? Yo creo que nos pasa, los grandes compradores en volumen, ¿no?, en valor, de la tasación y la adjudicación de los bienes en pública subasta, y luego el volumen de la extensión de las tierras también, los grandes compradores se localizan, si acaso unos 200 o poco más, los fundamentales, ¿no? Y dentro de ese grupo, pues está evidentemente sectores que proceden de la aristocracia del antiguo régimen, de la gran propiedad del antiguo régimen, propiedad que venía de mayorazgo, de vinculaciones, rasgos típicos de la propiedad feudal. Y ese sector de la gran propiedad se va a mantener, va a formar parte de la arquitectura de las clases dominantes isleñas hasta fechas muy tardías, y manteniendo la condición de grandes propietarios. En uno de los cuadros aporto en este capítulo cuarto justamente quiénes eran los 50 mayores contribuyentes por rústica y pecuaria a principios de los años 70. Entonces nos damos cuenta que esos 50 mayores contribuyentes, el peso corresponde a la nobleza del antiguo régimen, que eran grandes propietarios del antiguo régimen. Ya en el año 73, 74, cuando las últimas ventas de la desamortización eclesiástica civil o general de Madoz se han verificado, pues ese tipo de grandes propietarios siguen siendo grandes terratenientes en todas las islas prácticamente. Y junto a ellos pues se van incrustando sectores que vienen de la burguesía comercial o de los grandes labradores ricos de los pueblos, gente que venía también de los gallos de aldea del siglo XVIII, que a raíz de la compra de tierras y aguas de los procesos desamortizadores y de vinculadores, la desvinculación también hay que contar como dentro de esa reforma liberal, pues van haciéndose con tierras cada vez de forma más creciente, ¿no? Sobre esa base también en ese capítulo cuarto planteo pues una divisoria, una clasificación de esos grandes propietarios en función a la base fiscal, ¿no? Bueno, la ocultación fiscal de por medio, ¿no?, pero es una fuente, un elemento a considerar metodológicamente, y sobre esa base pues distribuye una serie de categorías de los nuevos compradores que van desde los grandes comerciantes a en fin, los labradores enriquecidos, y luego otros donde están pues los indianos, funcionarios, abogados metidos en política, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo corono ese trabajo en el capítulo cuarto planteando el tema de la conflictividad social. Pues he señalado que en una economía como la canaria, que después del periodo del canto del cisne que significó la guerra napoleónica, ¿no?, la invasión napoleónica, 1808 a 1814, el canto del cisne de nuestra economía antigua-regimental. ¿Por qué? Porque los cultivos dominantes, parrilla y vino, tuvieron un momento de esplendor relativo, puesto que las tropas napoleónicas impidieron que los caldos lusitanos o andaluces accedieran al mercado británico, lo mismo que la parrilla levantina o siciliana. Pero superado ese periodo de esplendor, pues asistimos a un profundo bache económico, una crisis económica terrible que va a tener consecuencias en hambruna, en sequías, en enfermedades, en el azote de la epidemia de fiebre amarilla, sobre todo el hambre de 1846-47, hambre irlandesa, se ha hablado de este tema, se lo han etiquetado así, vamos, y luego por el amor asiático en Gran Canaria en 1851, ¿no? Entonces se supera ese bache con los puertos francos del 52 y luego el efímero boom de la cochinilla en el periodo final de los 50 y en la década de los 60, pero enseguida viene el crack de la misma, debido a la competencia, las anilinas sintéticas, los colorantes artificiales que desbancan los colorantes naturales, y Canarias conoce otra profunda crisis económica que va a discurrir entre los 70 y a mediados de los 80. Entonces, bueno, en esa Canarias crítica, claro, se ha señalado que la migración, un fenómeno recurrente en nuestra historia, pues alcanza unas cotas importantísimas como producto de esa crisis antiguo-regimental en la década de los 20, acelerado también por las consecuencias de la pérdida de las colonias americanas. En los años 30, años 40, gran emigración clandestina, ilegal, fundamentalmente, a tierras americanas, no solamente a Cuba, sino a la República, como Uruguay, por ejemplo. Y luego, claro, la migración se ralentiza en el momento bonancible de la gran cochinilla, pero otra vez se reproduce, ¿no?, vuelve otra vez ese ciclo migratorio con la crisis de la cochinilla. Entonces se ha señalado como
esta migración, pues, que actúa como una especie de válvula de ajuste del sistema económico canario, también ha sido una espita que elimina la conflictividad social. De todas maneras, en este segundo capítulo, en este último apartado de este capítulo cuarto, pues me dedico a plantear algunos conflictos sociales que, más allá del trienio tumultuoso que le llamo, desde septiembre de 1808 a noviembre de 1811, pues se suceden o se están documentados en Canarias. El problema es quizás que carezcamos de suficiente documentación como para analizar la continuidad de la conflictividad rural, más allá de las grandes agitaciones agrarias de 1823 en esta isla de Gran Canaria, ¿no? Que fueron tremendas. Pero bueno, se reproducen después en el conflicto, la dehesa de Buriame, en el norte de Fuerteventura en el 29, luego planteó también la conflictividad, la lucha de clases común en el campo, en torno al latifundio de La Vega, en Granadilla, comprado durante las desamortizaciones por la familia de los Guimerá y Castellano, que no los prometieron en aquella época, un intenso conflicto social contra los medianeros, ¿no? Y otros conflictos por el estilo que abarcan también la conflictividad de las aguas, o la conflictividad, las usurpaciones de tierras previamente usurpadas por los terratenientes, tierras del común, tierras de propio, tierras comunales, y que los vecinos, a través de los ayuntamientos o en grupos, pues, intentan rescatar y, en fin, ocupar, ¿no? Y cultivar por su cuenta. Bien, este tema de la conflictividad social es interesante, pero yo creo que en este capítulo, como en el siguiente, y también en el capítulo 11, hay otra cuestión que creo que es más indicativa desde el punto de vista teórico, y me refiero a la consideración de Canarias como... Bueno, ya puede empezar a... Bueno, me refiero a la consideración de Canarias como una sociedad donde se mantiene la forma de explotación precapitalista. Yo la tildo, en su momento hablaba de estructura feudal o cuasi feudal o cuasi señorial. A raíz también de la publicación de la tesis de José Manuel Rodríguez Acevedo, asumo el concepto de semifeudalidad para marcar ese periodo de transición entre la previdencia de forma privativa, ¿no? de un sistema de producción precapitalista hasta la imposición ya del capitalismo en la agricultura más tardíamente. Esto es un tema de debate, evidentemente. Yo me alineo justamente ahí por el peso que tiene la medianería, porque durante la época de la Gran Cochinilla, lo mismo que en el siglo XVI, en la época esplendorosa del vino, la relación social de producción asalariada se dio en la agricultura. En la cochinilla también fue dominante, pero abarcaba a la cochinilla, que puede ser considerado un monocultivo en la economía canaria de la época, el único monocultivo realmente de nuestra historia. Pero después, considerando los otros subsectores de la economía canaria, y sobre todo los subsectores policultivistas, pues vemos cómo toda la producción de cereales, granos, papas y demás, pues se hizo casi todo en el régimen de medianería. La medianería también se dio en el sector del tomate, evidentemente, como relación social de producción predominante. Y la medianería, o parcelía, lo mismo que la previdencia de la anfiteusis o otro tipo de formas contractuales propias del antiguo régimen, nos remite a ese horizonte de feudalidad. Una de las cosas que me ha interesado, con esto termino, en este capítulo de estructura política del Estado liberal, es el peso de la nobleza, la tipificación de las clases dominantes en Canarias, porque hasta ahora no hemos puesto nombre y apellido a quienes eran los oligarcas del archipiélago. Hay un intento en este trabajo, en el capítulo quinto hay un cuadro extenso, hay 70 nombres, ¿no?, para expresar justamente o fundamentar debidamente el peso que tiene esa nobleza del antiguo régimen, que sigue siendo dominante en el sistema liberal, con la Constitución del 37, el 12, el 37, el Estatuto Real previamente del 34, la Constitución del 69 y demás, hasta llegar a la Constitución Canovista del 76. Entonces nos encontramos que el esqueleto fundamental de esa clase dominante está formado por la nobleza que viene del antiguo régimen. Utilizando como eje los diputados a corte, vemos quiénes son los principales diputados provinciales, los alcaldes de los municipios punteros o más poblados, y nos damos cuenta que hasta la Santa Cruz de Tenerife será, lógicamente, pues más favorecido por el propio sistema. En la Isabelina será ese peso de la nobleza, que hasta ahora se venía ocultando poniendo la etiqueta gratuita desde el punto de vista de burguesía, sin más, para definir esa clase dominante. No, son nobles, son aristócratas que vienen del antiguo régimen. El problema es que no se ha puesto nombre y apellido, no se ha identificado, no se ha valorado desde el punto de vista, algo que vengo insistiendo con ellos de mis primeras publicaciones, el interés, la importancia que tiene la genealogía a la hora de definir quiénes son esas clases dominantes. En ese caso, el recurso al nobiliario de las Islas Canarias de Francisco Fernández de Betancourt, eminente genealogista lanzaroteño e innovador del estudio de genealogía en España, es un instrumento no solamente precioso, sino fundamental, imprescindible, porque claro, nos podemos encontrar con personajes, por ejemplo, que se pueden llamar José y Juan García Benítez, y parece que son burgueses, pero claro, si buscamos en quiénes son realmente esos individuos, nos encontramos que se llamaban José y Juan García Benítez de la Cueva y Lugo,
Claro, ella además se mete a las cuevas y Lugo, en Tenerife significa otra cosa muy distinta, eran los señores de la isla de elegancia, no estamos ante burgueses, estamos ante nobles. El problema es que no sabía identificar a esos personajes. Yo creo que hay un intento serio, que además continuo en el trabajo 11, donde el tema de la nobleza no se plantea exclusivamente a nivel de mentalidades, se plantea a nivel también del peso que tiene la nobleza en el sistema político de la restauración, en el control de las estructuras caciquiles de notables, en el control también del organismo fundamental, de la Diputación, de la Alcaldía, de las actas del propio Congreso. Hay que tener presente que don Fernando Loni Castillo era miembro de la rama segunda del Condado de la Vega Grande, don Fernando del Castillo y Olivares, Castillo Olivares, era la rama segunda del Condado. Y ya que hablo del Condado, con esto termino, tampoco se puede tildar de burguesía, por ejemplo, a Felipe Maciú y Falcón. Sí, era abogado, pero era primo y cuñado del quinto conde de la Grande de Guadalupe, y era el portavoz del condado y el hombre de confianza, Loni Castillo, no es que se produce la ruptura del voto de hermano. O sea, el peso de la nobleza a nivel económico, a nivel político, se perpetúa en Canarias hasta fechas tardías. Y yo creo que hasta ahora otros historiadores pues, han prestado muy poca atención o lo han pasado desde el punto de vista muy gratuitamente por encima ese papel hegemónico que tiene el elemento nobiliario en la economía, en la sociedad y en la política del archipiélago. Nada más. Ahora a continuación Miguel Suárez Bosa va a hablar de su intervención en este bloque también, en el primer bloque. Muchas gracias, señor presidente. Quiero darle las gracias por haberme invitado a este acto y también darle gracias a los asistentes por haber acudido a esta cita que nos puede permitir debatir algunas de las cuestiones que hemos planteado en este texto. Bueno, yo me encargué de la parte económica, del aspecto económico de este bloque del siglo XIX, sobre todo a partir de mediados del siglo. Entonces lo hice conjuntamente con el profesor de la Universidad de La Laguna, Luis Cabrera, y lo que hemos hecho es una síntesis del estado de la cuestión, de cómo está la historiografía sobre la economía canaria en el siglo XIX. Obviamente, los aspectos esenciales de la dinámica de la economía en el siglo XIX en Canarias son conocidos y lo que reflejamos en el texto pues, son las aportaciones que ya han sido hechas por la historiografía sobre la economía canaria en esa etapa. No obstante, tampoco está cerrado la interpretación sobre la economía canaria en esta fecha, ¿no? Yo también me referiré a algunos otros aspectos que hemos tratado en el libro y, lógicamente, en la elaboración del libro pues, hubo debates, hubo diferentes puntos de vista de cómo caracterizar la economía, de cómo caracterizar la sociedad. Algunos de los debates ya lo ha dicho Agustín, que aparecen reflejados en el texto y también pueden ser continuados, yo lo espero, tanto por los que están asistentes aquí como la historiografía, los historiadores que investiguen este tema en el futuro. Obviamente, el siglo XIX, ya ciñéndome a la cuestión de la economía, en Canarias viene marcado por la declaración de los puertos francos en 1852. Aquí no vamos a descubrir nada, eso es conocido y ha sido tratado de manera clara y explícita por varios historiadores, y tanto desde el punto de vista administrativo como de los ciclos que surgen a raíz de ese momento. Agustín se ha referido a la primera parte del siglo XIX. Que se abre con la Revolución Liberal Española, que conmemoramos precisamente este año con el bicentenario de la Constitución de 1812. Hemos pensado que sería interesante conversar en público sobre las cuestiones de interés y de controversia que suscita la historia contemporánea de Canarias, que son muchas y confiamos incluso en que sean más al cabo de estos diálogos, lo que probaría que han cumplido su objetivo, que es interesar para seguir profundizando. Vamos a tratar hoy de lo relativo al bloque 1, el tránsito a la contemporaneidad 1800 con la Real Sociedad Económica, y confío en que esta serie de reuniones sean útiles para los asistentes e incluso para los propios autores.
A continuación tiene la palabra don Sergio Millares para explicar el conjunto de la idea general de la obra. Bueno, muy brevemente, porque hoy lo vamos a dedicar a explicar el bloque 1 del... ¿Ahora? Sí. Muy brevemente para explicar la gestación de esta obra y explicar también la estructura, el origen de la idea, un poco algunas ideas. Que celebraremos a lo largo de este año de 2012. La idea inicial que soporta este proyecto es la obra de Historia General de las Islas Canarias contemporánea, de la que son autores todos los presentes que me acompañan en esta mesa, obra publicada por la Obra Social de la Caja de Canarias en 2011. Como ellos dicen en la introducción general, desde la Historia de Canarias, publicada en 1996 por el Cabildo de Gran Canaria, no habían aparecido síntesis historiográficas sobre el archipiélago, ni sobre la era 1808-1880, que dirigió el profesor Agustín Millares Cantero, cuya trayectoria profesional es bien conocida por todos y muy en particular para nosotros en la clase socioeconómica, que publicó en 2004 su obra Santa Cruz Dominadora, el centralismo interno y la provincia imposible en el siglo XIX canario. Hoy tenemos además en esta mesa al profesor Miguel Soreposa y al profesor Sergio Millares Cantero, todos ellos autores que han participado en la realización de esta obra. A los historiadores presentes les quiero agradecer profundamente su colaboración desinteresada. Pero hoy vamos a dedicarlo exclusivamente a tratar el bloque 1, el primer bloque de esta obra que dirige Agustín Millares y cuyo autor también es Miguel Suárez. Sucesivos días, a final de junio, en septiembre creo, Tomás, y en octubre creo que son 4 bloques la obra, pues a final de junio será el segundo bloque, el tercero en septiembre y en octubre será el cuarto. O sea, es decir, esto es el inicio de un ciclo que comienza hoy. En el 2007 nació